Cuarta parte. El fin de la cruzada. 1. Hermanos. Asesinato. Este poeta turbulento. Regueros de plata fundida se solidificaban sobre la coraza. Mersadie Oliton había aprendido lo suficiente de su tiempo con la flota de la expedición para saber que se requería la ayuda de los artífices de la legión para repararla adecuadamente. Loken se sentó delante de ella en las salas de entrenamiento, mientras que otros oficiales de los hijos de Horus se dispersaban por ahí, reparando sus armaduras o limpiando bolters o espadas sierra. Loken estaba melancólico. Ella notó enseguida su estado de ánimo sombrío. ¿Acaso la guerra no va bien?, preguntó ella mientras lo miraba quitar la cámara de municiones de su bolter y pasar un trapo de limpieza a través de él. Miró hacia arriba y le llamó la atención lo mucho que había envejecido en los últimos 10 meses, pensando que tendría que revisar su capítulo sobre la inmortalidad de los Astartes. Desde la apertura de las hostilidades contra la tecnocracia uretiana, los Astartes habían vivido algunos de los más duros combates desde que la Gran Cruzada había comenzado. Había tenido pocas oportunidades de pasar tiempo con Loken durante la guerra y solo ahora podía realmente apreciar lo mucho que había cambiado. «No es eso», dijo Loken. «La hermandad está prácticamente destruida y los guerreros de Angrum pronto tomarán la ciudadela de hierro. La guerra terminará dentro de la semana. Entonces, ¿por qué tan triste?». Loken miró a su alrededor para ver quién más estaba en las salas de entrenamiento y se inclinó hacia ella. Debido a que esta es una guerra que no debe ser peleada. Desde la recuperación de Horus en Davin, la flota de la 63ª expedición se había detenido solo el tiempo suficiente para recuperar a su personal de la superficie del planeta e instalar un nuevo comandante imperial de las filas del ejército. Al igual que Rakris antes que él, el nuevo señor gobernador electo, Tomás Vesalias, había pedido que no lo dejaran atrás, pero con Davin pacificado una vez más, el gobierno imperial debía ser mantenido. Antes de los combates en Davin, la flota del Señor de la Guerra se dirigía a Sardis para encontrarse con la 203ª flota. El plan era llevar a cabo una campaña de pacificación en el grupo Caíades, pero en lugar de dirigirse a ese encuentro, el Señor de la Guerra había enviado sus saludos y ordenado al Señor de la 203 a reunirse con la 63ª expedición en un grupo binario denominado Draconis 3-11. El Señor de la Guerra no le dijo a nadie por qué eligió este lugar y ninguno de los cartógrafos estelares pudo encontrar informes de expediciones previas o información que aclarara por qué el lugar podría ser de su interés. Tras 16 semanas de viaje disforme, habían llegado a un sistema vivo, con comunicaciones electrónicas. 2 planetas y su luna compartida en el segundo sistema fueron catalogados como habitados. Brillantes satélites de comunicaciones orbitaban sobre cada uno y naves interplanetarias revoloteaban entre ellos. Más emocionante aún, las comunicaciones con los monitores orbitales revelaron a esta civilización como humana, otra rama perdida de la antigua raza, aislada en estos últimos siglos. La llegada de la flota de la cruzada había sido recibida con sorpresa comprensible y con alegría cuando los habitantes del planeta se dieron cuenta de que su existencia solitaria finalmente llegaba a su fin. El contacto formal, cara a cara, no se estableció hasta pasados 3 días, tiempo en el que la 203ª expedición, al mando de Angron de la Legión 12, los Devoradores de Mundos, apareció en el sistema. Los primeros disparos fueron realizados 6 horas más tarde, el 9º mes de la guerra. Los proyectiles de Volter trazaron un camino para Loken desde la ardiente boca del cañón del búnker. Él se agachó detrás de una columna de cemento toda agujereada como picada de viruelas, sintiendo los impactos de los golpes a través de ella y sabiendo que no tenía mucho tiempo hasta que los disparos la atravesaran. «Garby», gritó Torgadón, poniéndose a cubierto y con el Volter al hombro. «Ve a la izquierda, yo te cubro». Loken asintió con la cabeza y salió de la cobertura cuando Torgadón se desplegó, con su fuerza de Astartes manteniendo la posición a pesar del retroceso del temible Volter. Los proyectiles explotaban en bocanadas grises de rococemento por el fuego cruzado y Loken pudo oír los gritos de dolor desde el interior. La Locasta subió detrás de él y oyó el silbido de los lanzallamas cuando los guerreros abrieron fuego sobre el búnker. Más gritos y el olor a carne quemada por el fuego químico llenaban el aire. «Todo el mundo atrás», gritó Loken, poniéndose de pie y sabiendo lo que vendría después. Efectivamente, el búnker explotó con un sonido sordo, sus compartimentos internos fundidos. Sus sensores internos registraron que sus ocupantes estaban muertos. Un intenso tiroteo destrozó su posición, una estructura colapsada en el borde de la zona central de la ciudad de acero y vidrio. Loken se maravilló de la elegancia de la misma.
Pteregon Momus había declarado que era perfecta cuando la vio por primera vez en las exploraciones aéreas. No se veía perfecta ahora. Una línea de detonaciones corrió a través de los Astartes. Loken cayó cuando el guerrero con el lanzallamas desapareció en una columna de fuego. Su armadura lo mantuvo con vida durante unos segundos, pero pronto se convirtió en una estatua de fuego con las articulaciones de la armadura fundidas. Loken rodó sobre su espalda justo a tiempo para ver un par de aeronaves virando velozmente para otra ronda de ametrallamiento. «Aléjense de esas naves», gritó Loken cuando las aeronaves, más elegantes que las Thunderhawk, volvieron sus armas hacia ellos una vez más. Los Astartes se dispersaron cuando las vainas de proyectiles subalares entraron en erupción. Los proyectiles barrieron su posición, cayendo en dos gruesas columnas y levantando nubes de polvo cegador gris. Dos guerreros se metieron detrás de un muro caído, uno con el objetivo de un tubo de misiles apuntando en la dirección aproximada de la aeronave, mientras que el otro la señalaba con un designador de blancos. El misil fue lanzado en medio de una nube de propelente brillante, ganando altura velozmente hacia la aeronave más cercana. El piloto lo vio y trató de evadirlo, pero estaba demasiado cerca del suelo y el misil voló directamente hacia su nave, destruyéndola completamente. Sus restos ardientes se desplomaron al suelo cuando Wikus gritó: «¡Ahí vienen!». Loken se volvió para reprenderlo por decir lo obvio, cuando vio que su amigo no estaba hablando sobre los restos de la aeronave. 3 vehículos de orugas se estrellaron contra un muro de ladrillos detrás de ellos, sus secciones blindadas delanteras adornadas con un par de rayos cruzados. Demasiado tarde, Loken se dio cuenta de que el objetivo de los pilotos había sido mantenerlos en el lugar mientras los transportes blindados daban vueltas alrededor para flanquearlos. A través de los restos humeantes del búnker podía ver formas borrosas moviéndose hacia ellos, cambiando de cobertura en cobertura a medida que avanzaban. La Locasta quedó atrapada entre dos fuerzas enemigas y el cerco se estaba cerrando poco a poco. Loken señaló a los vehículos que se acercaban y el equipo de los misiles se volvió a enfrentar a sus nuevos objetivos. En cuestión de segundos, uno era un montón de chatarra humeante cuando un misil atravesó su blindaje y su núcleo de plasma explotó en el interior. «Tarik», gritó por encima del estruendo de los disparos cercanos. «Mantengan el frente seguro». Torgadón asintió con la cabeza mientras avanzaba con 5 guerreros. Dejándolo a él en la vanguardia, Loken se volvió hacia los vehículos blindados, que se habían detenido para acribillarlos con los disparos de sus bolters acoplados. 2 hombres cayeron, su armadura resquebrajada por los obuses pesados. «A ellos», ordenó Loken cuando bajaron las rampas de asalto frontal y los guerreros de la hermandad salieron en tropel. Las primeras veces que Loken luchó contra la hermandad había sentido una vacilación traicionera apoderarse de sus miembros, pero 9 meses de campaña agotadora lo habían curado un tanto de eso. Cada guerrero portaba una armadura de placas completamente cerrada, plateada como la de los caballeros de antaño, con la heráldica de color rojo y negro sobre las sombreras. Su forma y su función eran terriblemente similares a las de los hijos de Horus, y aunque los guerreros enemigos eran más pequeños que los Astartes, eran sin embargo como una imagen distorsionada de los mismos. Loken y los guerreros de la Locasta cargaron sobre ellos, los guerreros de la hermandad levantando sus armas en respuesta a la carga salvaje. La hoja de la espada sierra de Loken rompió el arma del guerrero más cercano y se clavó en su coraza. La hermandad se dispersó, pero Loken no les dio la oportunidad de recuperarse de la sorpresa, cortándolos en tajos rápidos y brutales. Estos guerreros podrían ser como los Astartes, pero, de cerca, no eran rivales ni para uno solo de ellos. Oyó disparos a su espalda y a Torgadón dar órdenes a los hombres bajo su mando. Algunos disparos impactaron en la pernera de Loken, haciéndolo caer de rodillas. Aún así hizo un barrido con su espada, cortando las piernas del guerrero enemigo detrás de él. La sangre manó a chorros de los muñones de las piernas cortadas, pulverizando de rojo la armadura de Loken. El vehículo comenzó a dar marcha atrás, pero Loken lanzó un par de granadas en el interior, adelantándose mientras las detonaciones apagadas lo detenían en seco. Unas sombras se cernieron sobre ellos y sintieron los temblores de las pisadas de los titanes de la Legio Mortis, que les pasaron por encima, aplastando zonas enteras de la ciudad a su paso. Varios edificios fueron destruidos en su camino y, aunque misiles y láseres los alcanzaron, el destello de sus poderosos escudos de vacío era la prueba de la futilidad de tales ataques. Más disparos y gritos llenaron el campo de batalla. El enemigo caía bajo la furia del contraataque Astartes. Eran valientes, estos guerreros de la hermandad, pero eran muy optimistas si creían que simplemente con una armadura hecha de energía un hombre se equiparaba a un Astartes. «Zona asegurada», dijo la voz de Torgadón en el box.
¿Y ahora dónde? En ninguna parte, contestó Loken cuando el último guerrero enemigo fue eliminado. Este era nuestro objetivo. Esperaremos hasta que los devoradores de mundos lleguen hasta aquí. Una vez que lo hagan, podemos seguir adelante. Pasa la voz. Entendido, dijo Torgadón. Loken saboreó la quietud repentina del campo de batalla. Los sonidos de la batalla llegaban apagados y distantes a medida que otras compañías se abrían paso por la ciudad. Asignó a Vipus la tarea de asegurar el perímetro y se agachó junto al guerrero cuyas piernas había cortado. El hombre aún vivía y Loken se agachó para quitarle el casco, un casco tan parecido al suyo. Sabía dónde se ubicaban los cierres de liberación y se lo deslizó a un costado. La cara de su enemigo estaba pálida debido al shock y a la pérdida de sangre, los ojos llenos de dolor y de odio, pero no era monstruosamente alienígena debajo del casco, simplemente tan humano como cualquier otro miembro de la 63 expedición. A Loken no se le ocurrió nada que decirle al hombre. Simplemente se quitó su propio casco y sacó la pipa de agua del dispensador de su gola. Roció un poco de agua clara y fría en la cara del hombre. No quiero nada de ti, susurró el moribundo. No hables, dijo Loken. Va a ser más rápido. Pero el hombre ya estaba muerto. ¿Por qué no deberíamos luchar esta guerra? Preguntó Mersadio Oliton. Usted estuvo allí cuando intentaron asesinar al señor de la guerra. Yo estaba allí, dijo Loken, terminando de limpiar el cargador de municiones. Nunca olvidaré ese momento. Dímelo a mí. No es algo agradable, le advirtió Loken. Vas a pensar mal de nosotros cuando te diga la verdad. ¿Eso crees? Un documentalista debe ser objetivo todo el tiempo. Ya veremos. El embajador del planeta, el que Loken sabía que se llamaba Aureus, había sido recibido con toda la pompa y la ceremonia habitual concedida a una cultura potencialmente amigable. Sus naves habían descendido en la cubierta de embarque, sorprendiendo a todos los guerreros presentes cuando pudieron apreciar su extraño parecido con las Stormers. El señor de la guerra estaba vestido con su armadura más rutilante, con estrías doradas y decorada con los símbolos imperiales de los rayos y las águilas. Inusualmente para una ocasión semejante, estaba armado con una espada y una pistola. Loken podía sentir proyectada la fuerza de la autoridad del señor de la guerra. Junto al señor de la guerra estaba Malogurst, vestido de blanco. Regulus, su cuerpo aumentado dorado y plateado pulido hasta un brillo cegador. Y el primer capitán Abaddon, orgullosamente acompañado por un destacamento de exterminadores de la Justa Erin. Era un gesto para mostrar la fuerza de la cruzada. Como respaldo, 300 hijos de Horus se mantenían en posición de descanso detrás del grupo, nobles y majestuosos en su porte, la imagen misma de la Gran Cruzada. Loken nunca había estado más orgulloso de su herencia ilustre. Las puertas de la nave se abrieron con el silbido de la descompresión y Loken tuvo su primera visión de la hermandad. Una oleada de asombro recorrió la cubierta de embarque, cuando 20 guerreros de brillante armadura plateada, la imagen misma de los Astartes, marcharon desde el interior de la nave de aterrizaje en formación perfecta, a pesar de que Loken detectó una ligera vacilación de sorpresa en ellos. Portaban armas que se parecían mucho a una pistola Volter estándar, aunque por deferencia a sus anfitriones no las tenían en posición de disparo. ¿Ves eso?, susurró Loken. No, Garby, de repente me he quedado ciego, respondió Torgadón. Por supuesto que los veo. Se ven como Astartes. Hay un gran parecido, te lo concedo, pero son demasiado canijos. Llevan armaduras como las nuestras. ¿Cómo es eso posible? Si te callas tal vez lo averigüemos, dijo Torgadón. Los guerreros marchaban en torno a un hombre alto que llevaba una larga túnica de color rojo, cuyas características eran mitad carne, mitad máquina, y cuyo ojo era una parpadeante joya esmeralda. Caminaba con la ayuda de un báculo rematado por un engranaje. Subió a la cubierta con la placentera expresión de alguien que encuentra sus expectativas superadas con creces. La delegación auretiana desandó el camino hacia Horus. Loken ya podía sentir el peso de la historia presionando en ese momento. Esta reunión era la encarnación misma de lo que representaba la Gran Cruzada. Hermanos perdidos de toda la galaxia reunidos una vez más en el espíritu de camaradería. El hombre vestido de rojo se inclinó ante el señor de la guerra y le preguntó: ¿tengo el honor de dirigirme al señor de la guerra Horus? Así es, señor, pero por favor no se incline, respondió Horus. El honor es mío. El hombre sonrió, complacido por la cortesía. Entonces, si usted me lo permite, voy a presentarme. Soy Emory Salinak, cónsul fabricante de la tecnocracia auretiana.
En nombre de mi pueblo, sea yo el primero en darle la bienvenida a nuestro mundo. Loken vio la emoción de Regulus al ver las prótesis augméticas de Salignac, pero apenas oyó el título completo de este nuevo imperio. Su entusiasmo superó al protocolo del momento. Cónsul, dijo Regulus, con voz estridente y poco natural. ¿Debo entender que su sociedad se basa en el conocimiento de la tecnología? Horus se volvió hacia el adepto del Mechanicum y le susurró algo que Loken no pudo oír, pero Regulus asintió y dio un paso atrás. Me disculpo por las preguntas francas del adepto, pero espero que pueda perdonar su estallido, dado que nuestros guerreros parecen compartir ciertas similitudes en sus armaduras. Estos son los guerreros de la hermandad, explicó Salignac. Ellos son nuestros protectores y nuestros soldados de élite. Me honra contar con ellos como mis acompañantes. ¿Cómo es que están blindados de manera similar a mis propios guerreros? Salignac parecía estar confundido por la pregunta y dijo: ¿Usted esperaba algo diferente, señor de la guerra? Las máquinas de construcción que nuestros antepasados trajeron consigo de Terra son el corazón de nuestra sociedad y nos dan la bendición de la tecnología. Aunque avanzadas, tienden hacia una cierta uniformidad de desarrollo. El silencio que acogió las palabras del cónsul era quebradizo y frágil. Horus levantó la mano para calmar el estallido inevitable de Regulus. ¿Máquinas de construcción?, preguntó Horus, con una voz acerada. ¿Plantillas de construcción estándar? Creo que esa era su antigua denominación, sí, admitió Salignac, bajando su báculo y apuntándolo hacia el señor de la guerra. Usted era. Emoris Salignac nunca llegó a terminar la frase. Horus dio un paso hacia atrás y sacó su pistola. Loken vio el fogonazo y la cabeza de Emoris Salignac explotó cuando el proyectil salió por la parte posterior del cráneo. Sí, dijo Mersadie Oliton. El báculo era una especie de arma de energía que podría haber penetrado la armadura del señor de la guerra. Eso fue lo que se nos dijo. Loken negó con la cabeza. No, no había ningún arma. Por supuesto que la hubo, insistió Oliton, y cuando el intento de asesinato del cónsul falló, los guerreros de la hermandad atacaron al señor de la guerra. Loken dejó su Volter y le dijo: Mersadie, olvida lo que te han dicho. No había ningún arma y, después de que el señor de la guerra mató al cónsul, la hermandad solo trató de escapar. Sus armas no estaban cargadas y no podían haber luchado con alguna esperanza de éxito. ¿Estaban desarmados? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Los matamos, dijo Loken. No estaban armados, pero lo hicimos. La justa Erin de Abaddon derribó a media docena de ellos antes de que siquiera se enteraran de lo que había sucedido. Yo mismo lideré a la Holocasta. Los abatimos a tiros cuando intentaban subir a bordo de su nave. ¿Pero por qué?, preguntó Oliton, horrorizada por su descripción de la masacre. Debido a que el señor de la guerra lo ordenó. No, quiero decir, ¿por qué el señor de la guerra disparó contra el cónsul si no estaba armado? No tiene ningún sentido. No, no lo tiene, admitió Loken. Lo vi matar al cónsul y le vi la cara después de haber matado a los guerreros de la hermandad. ¿Qué viste? Loken dudó, como si no estuviera seguro de si debía responder. Al final dijo: yo lo vi sonreír. ¿Sonreía? Sí, dijo Loken. Como si los asesinatos hubieran sido parte de su plan desde el principio. No sé por qué, pero Horus quería esta guerra. Torgadón siguió al guerrero encapuchado por un oscuro pasillo hacia la cámara del arsenal de reserva. Sergar Targost había convocado a una reunión de la logía y Torgadón estaba preocupado. No le gustaba ni un poco esa sensación. Había asistido a una sola reunión desde Davin, pues ya no suponía un lugar de relajación para él. Aunque el señor de la guerra había vuelto a ellos, las acciones de la logía olían a subterfugios, y tales comportamientos ponían enfermo a Tarik Torgadón. La figura con túnica a la que seguía era desconocida para él, joven y claramente temeroso de la figura del legendario oficial del Mournival, lo cual le sentaba muy bien a Torgadón. El guerrero claramente solo había alcanzado la categoría de Astartes recientemente, pero Torgadón confiaba en que ya sería un luchador experimentado. No había lugar para la falta de experiencia entre los hijos de Horus. Los meses de guerra en Aureus hacían veteranos o cadáveres de aquellos procedentes de los cuerpos de auxiliares o exploradores. La hermandad no alcanzaba la capacidad de los Astartes, pero la tecnocracia podía llamar a millones de ellos, y peleaban con valentía y honor. Eso solo hacía que matarlos fuera más duro. Luchar contra los megarácnidos había sido fácil. Su fisonomía alienígena era demasiado repulsiva a la vista y, por lo tanto, fácil de destruir. La hermandad, empero, eran tan parecidos a los hijos de Horus que era como si dos legiones lucharan entre sí en alguna guerra civil brutal. No había nadie entre la legión que no hubiera pensado en una imagen tan terrible.
Turgadón se entristeció porque sabía que, al igual que los interexianos antes que ellos, la hermandad y la tecnocracia uretiana serían destruidas. Una voz en la oscuridad delante de él lo sacó de sus pensamientos sombríos. ¿Quién se acerca? 2 almas, respondió el joven guerrero. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó la figura, pero Turgadón no reconoció la voz. No lo puedo decir, dijo Turgadón. Pasen, amigos. Turgadón y el guerrero pasaron ante el guardián del portal y entraron en el arsenal de reserva. La cámara abovedada era mucho mayor que la bodega de popa donde las reuniones habían sido comunes y, cuando entró en el espacio iluminado por la vacilante luz de las velas, pudo apreciar por qué Targost lo había elegido. Cientos de guerreros llenaban la armería, cada uno con capucha y sosteniendo una vela encendida. Sergar Targost, Ezequiel Abaddon, Horus Aximand y Malogurst se situaban en el centro de la reunión. A un lado de ellos estaba el primer capellán Erebus. Turgadón miró a los astartes reunidos y no pudo escapar a la sensación de que esta reunión había sido convocada para su beneficio. Has estado muy ocupado, Sergar, dijo. ¿Has emprendido una campaña de reclutamiento? Desde la recuperación del Señor de la Guerra en Davin nuestro grupo ha crecido un poco, admitió Targost. Puedo notarlo. Debe ser difícil mantenerlo en secreto ahora. Entre la legión ya no operamos bajo el velo del secreto. Entonces, ¿por qué la misma pantomima para entrar? Targost sonrió como disculpándose. Tradición, ¿entiendes? Turgadón se encogió de hombros y cruzó la sala hasta estar frente a Erebus. Se quedó mirando con hostilidad manifiesta al primer capellán y le dijo: ha estado manteniendo un perfil bajo desde Davin. El capitán Loken quiere hablar con usted. Estoy seguro de que lo desea, respondió Erebus, pero no estoy bajo su mando. No respondo ante él. Entonces responderás ante mí, cabrón. Dijo repentinamente Turgadón, sacando su cuchillo de combate de debajo de su túnica y sosteniéndolo contra el cuello de Erebus. Los gritos de alarma sonaron al ver el cuchillo. Turgadón vio la línea de una vieja cicatriz que atravesaba el cuello de Erebus. Parece que alguien ya ha tratado de cortarte la garganta, siseó Turgadón. No hicieron un buen trabajo, pero no te preocupes, no voy a cometer el mismo error. Tarik. Gritó Sergar Targost. ¿Has traído un arma? Sabes que está prohibido. Erebus nos debe a todos una explicación, dijo Turgadón, apretando el cuchillo contra la mandíbula de Erebus. Esta serpiente robó un arma Kinebrats de la galería de los artefactos en Xenovia. Él es la razón por la que las negociaciones con los interexianos no prosperaron. Él es la razón por la cual fue herido el Señor de la Guerra. No, Tarik, dijo Abaddon, poniéndose a su lado y colocando una mano en su muñeca. Las negociaciones con los interexianos se cayeron porque nosotros así lo queríamos. Los interexianos se juntaron con razas xenos. Se integraron con ellas. Nunca podríamos haber hecho las paces con esa gente. Ezequiel le dice la verdad, dijo Erebus. Cierra la boca, le espetó Turgadón. Turgadón, baja el cuchillo, dijo Horus Aximand. Por favor, a regañadientes, Turgadón bajó el brazo. El tono de súplica de su hermano del Mournival le hizo darse cuenta de la enormidad de lo que estaba haciendo al colocar un cuchillo en la garganta de otro Astartes, aunque fuera tan poco fiable como Erebus. No hemos terminado, advirtió Turgadón, señalando con la hoja a Erebus. Estaré listo, prometió el portador de la palabra. Ambos en silencio, dijo Targost. Tenemos asuntos urgentes que discutir que requieren su completa atención. Estos últimos meses de guerra han sido duros para todos y nadie deja de ver la gran tragedia inherente a los seres humanos al luchar contra un hermano que se ve igual a nosotros. Las tensiones son altas, pero debemos recordar que nuestro propósito en las estrellas es eliminar a los que no se unan a nosotros. Turgadón frunció el ceño ante la contundente declaración de su misión, pero no dijo nada cuando Targost continuó con su discurso. Somos Astartes y hemos sido creados para matar y conquistar la galaxia. Hemos hecho todo lo que se ha pedido de nosotros y más, luchando por más de 2 siglos para forjar un nuevo imperio de las cenizas de la Noche Vieja. Hemos destruido planetas, hemos derribado culturas y desaparecido especies enteras, todo porque se nos ordenó hacerlo. Somos asesinos, pura y simplemente, y nos sentimos orgullosos de ser los mejores en lo que hacemos. Los vítores estallaron ante el pronunciamiento de Targost. Hubo puñetazos al aire y golpes en los mamparos, pero Turgadón había visto a los iteradores en acción lo suficiente como para reconocer la clave tras los aplausos. Este discurso era para el provecho personal de alguien. De eso ahora estaba seguro. Ahora, cuando la Gran Cruzada está llegando a su fin, se nos critica por nuestra capacidad de matar.
Descontentos y agitadores crean problemas a nuestro paso, gimoteando porque somos demasiado brutales, salvajes y violentos. El mismísimo señor comandante del ejército, Héctor Barbarus, demanda sangre por las acciones de nuestros afligidos hermanos cuando traían al señor de la guerra mientras agonizaba. El traidor Barbarus exige que seamos llamados a responder por estas muertes lamentables y que seamos castigados por tratar de salvar al señor de la guerra. Torgadón se estremeció al oír la palabra traidor, sorprendido de que Targost utilizara una palabra tan abiertamente incendiaria para describir a un oficial tan respetado como Barbarus. Sin embargo, cuando Torgadón miró los rostros de los guerreros a su alrededor, no vio más que acuerdo con los sentimientos de Targost. Incluso los civiles ahora sienten que tienen el derecho de juzgarnos, dijo Horus Aximand, retomando lo que Targost había dejado entrever y portando un puñado de pergaminos. Disidentes y conspiradores se ocultan entre los rememoradores, desparramando propaganda mentirosa que nos pinta como poco más que bárbaros. Aximand circuló entre la multitud, repartiendo los folletos a medida que hablaba. Este se llama La verdad es todo lo que tenemos y nos llama a asesinos y salvajes. Este poeta turbulento se burla de nosotros en sus versos, hermanos. Estas mentiras circulan entre la flota todos los días. Torgadón tomó un panfleto de Aximand y miró despreocupadamente el papel. Ya sabía quién lo había escrito. Su contenido era mordaz, pero no alcanzaba a ser sedicioso. ¿Y este otro?, gritó Aximand. El Lectitio Divinitatus habla del emperador como un dios. Un dios. ¿Pueden imaginar algo tan ridículo? Estas mentiras llenan las cabezas de aquellos por los que estamos luchando. Nosotros luchamos y morimos por ellos y esta es nuestra recompensa, la difamación y el odio. Les digo esto, hermanos míos. Si no actuamos ahora, el barco de mi imperio, que ha resistido todas las tormentas, se hundirá por el motín de las personas a bordo. Gritos de rabia y llamados a la acción provocaron ecos en las paredes de la armería. A Torgadón no le gustó el deseo de revancha que veía en los rostros de sus compañeros guerreros. Bonito discurso, dijo Torgadón cuando los rugidos de ira hubieron disminuido, pero ¿por qué no llegar al punto? Tengo una compañía lista para una incursión. Siempre una persona que habla directamente, Tarik? Dijo Aximand. Es por eso que eres respetado y valorado. Es por eso que te necesitamos con nosotros, hermano. ¿Con ustedes? ¿De qué estás hablando? ¿No has oído una palabra de lo que se dijo?, le preguntó Malogurst, cojeando hacia donde estaba Torgadón. Tenemos la amenaza dentro de nuestras propias filas. El enemigo interior, Tarik, que es el enemigo más insidioso al que nos hemos enfrentado. Tendrás que hablar con claridad, Mal, dijo Abaddon. Tarik necesita que lo expliques. Habla por ti, Ezequiel, dijo Torgadón. Sé que el rememorador que escribe estas misivas traicioneras se llama Ignace Carcassi, dijo Malogurst. Él debe ser silenciado. ¿Silenciado? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Torgadón. ¿Le damos un tirón de orejas? ¿Le decimos que no sea un niño travieso? ¿Algo así? Tú sabes lo que quiero decir, Tarik, declaró Malogurst. Sí, pero quiero que me lo digan. Muy bien, si deseas que sea directo, entonces voy a serlo. Carcassi debe morir. ¿Estás loco, Mal, lo entiendes? Estamos hablando de asesinato, dijo Torgadón. No es asesinato matar a tu enemigo, Tarik, dijo Abaddon. Es guerra. ¿Quieres hacerle la guerra a un poeta?, rió Torgadón. Oh, van a contar historias sobre ello durante siglos, Ezequiel. ¿No oyes lo que estás diciendo? De todos modos, el rememorador está bajo la protección de Garbiel. Toca a Carcassi y él llevará tu cabeza al mismo señor de la guerra. Un silencio culpable envolvió al grupo ante la sola mención del nombre de Loken, y los miembros de la logía frente a Torgadón compartieron una mirada inquieta. Finalmente, Malogurst dijo. Tenía la esperanza de que no llegaríamos a esto, pero no nos dejas otra opción, Tarik. Torgadón se apoderó de la empuñadura de su cuchillo de combate con fuerza, preguntándose si tendría que luchar para abrirse camino entre sus hermanos. Guarda tu cuchillo, no estamos a punto de atacarte, le espetó Malogurst al ver la tensión en sus ojos. Vamos, dijo Torgadón, manteniendo la mano sobre el cuchillo de todos modos. ¿A qué no esperabas llegar? Héctor Barbarus afirma haber comunicado al Consejo de Terra sobre los acontecimientos relacionados con la lesión del Señor de la Guerra. Lo cierto es que, si no ha informado aún a Malcador el sigilita de las muertes en la cubierta de embarque, lo hará pronto. Eleva peticiones al Señor de la Guerra diariamente para que se haga justicia. ¿Y qué le ha respondido el Señor de la Guerra? Yo también estuve allí. También Ezequiel. Tú también, pequeño Horus.
Y también lo estaba Loken, terció Erebus, uniéndose a los otros. Él lo llevó a la cubierta de embarque, y lideró el camino entre la multitud. Torgadón dio un paso hacia Erebus. Te dije que te callaras. Se volvió de espaldas a Erebus, y la desesperación lo invadió al ver en los rostros las miradas condescendientes de sus hermanos. Ya habían aceptado la idea de lanzar a Gabriel Loken a los lobos. ¿No pueden estar considerando esto en serio? Mal, protestó Torgadón. ¿Ezekile? ¿Horus? ¿Traicionarían a un hermano del Mournival? Él ya nos traicionó al permitir a ese rememorador difundir mentiras, dijo Aximando. No, no lo haré, juró Torgadón. Debes hacerlo, dijo Aximando. Solo si tú, Ezekile y yo juramos que Loken orquestó la masacre, Barbarus lo aceptará como culpable. Por lo tanto, de eso se trata todo esto, ¿verdad? Preguntó Torgadón. ¿Dos pájaros de un tiro? Hacen de Gabriel su chivo expiatorio y así son libres de asesinar a Carcassi. ¿Cómo pueden siquiera considerar esto? El señor de la guerra nunca estará de acuerdo. Ya que llegamos a este punto, te equivocas si piensas que el señor de la guerra no está de acuerdo, dijo Targost. Esta fue su sugerencia. ¡No!, gritó Torgadón. Él no. No puede ser de otra manera, Tarik, dijo Malogurst. La supervivencia de la legión está en juego. Torgadón sentía morir algo dentro de él con la idea de traicionar a su amigo. Su corazón se dividió por la elección entre Loken y los hijos de Horus, pero en cuanto surgió el pensamiento supo lo que tenía que hacer. Envainó su cuchillo de combate y dijo: si la traición y el asesinato son necesarios para salvar a la legión, entonces tal vez no merece sobrevivir. Gabriel Loken es nuestro hermano y ustedes lo traicionan a la primera oportunidad. Yo escupo sobre ustedes por atreverse siquiera a tener la idea. Un grito de asombro horrorizado se difundió a través de la cámara y murmullos enojados se cernieron sobre Torgadón. Piénsalo cuidadosamente, Tarik, le advirtió Malogurst. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? Torgadón metió la mano en la túnica y lanzó algo plateado a los pies de Malogurst. La medalla de la logía brilló a la luz de las velas. Entonces estoy contra ustedes, dijo Torgadón.